James Carter, un magnate de los negocios conocido por su fortuna y ambición desmedida, se había convertido en un símbolo del éxito en el competitivo mundo empresarial. Dueño de múltiples empresas, su nombre era sinónimo de innovación, determinación y, para quienes lo conocían de cerca, un frío enfoque en sus metas. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder y lujo, James llevaba una vida marcada por una profunda soledad, una que sus incontables logros no podían llenar. La fuente de su vacío era evidente para quienes lo conocían: la pérdida de Emily, su amada esposa, en un trágico accidente 7 años atrás. Esa tragedia no solo lo marcó a él, sino también a su hija Lily, quien apenas había cumplido su primer año de vida cuando su madre murió. Desde ese día, James se volcó por completo en el trabajo, usando su éxito como un escudo para protegerse del dolor y, en el proceso, descuidando a Lily. A sus 7 años, Lily era una niña tranquila y reservada. Aunque James se aseguraba de que no le faltara nada material, lo que realmente necesitaba era algo que su padre parecía incapaz de ofrecerle: tiempo, atención y amor. La ausencia emocional de James había dejado a Lily creciendo bajo el cuidado de una interminable sucesión de niñeras, ninguna de las cuales lograba quedarse el tiempo suficiente para establecer un vínculo real con ella. Un día, tras una larga jornada laboral, James regresó a casa y encontró a Lily sentada sola en el sofá del salón principal, abrazando su gastado oso de peluche. Aunque la televisión estaba encendida, Lily no parecía prestar atención. James sintió una punzada de culpa mientras la saludaba brevemente y se retiraba a su despacho. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de su hija lo atormentó. Se dio cuenta de que su indiferencia estaba dejando cicatrices emocionales en Lily, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas: debía encontrar a alguien capaz de conectar con su hija de la forma en que él no podía. A la mañana siguiente, James contactó a una prestigiosa agencia de niñeras y pidió que enviaran a los mejores candidatos. Durante una semana, entrevistó a personas altamente calificadas, pero todas le parecieron demasiado profesionales y distantes. Lo que buscaba no era simplemente alguien con experiencia, sino alguien que pudiera ofrecerle a Lily una conexión genuina. Fue entonces cuando conoció a Grace. Era una joven de unos 20 años con una sonrisa cálida y una presencia serena que de inmediato marcó la diferencia. A lo largo de la entrevista, Grace habló sobre su experiencia con niños, pero lo que realmente capturó la atención de James fue su sinceridad al hablar sobre su infancia en un orfanato tras la muerte de sus padres en un accidente. «Sé lo que es crecer sintiéndote solo», admitió con vulnerabilidad. «Y por eso quiero asegurarme de que los niños bajo mi cuidado se sientan amados y comprendidos». Por primera vez, James sintió una chispa de esperanza. Contrató a Grace ese mismo día, y pronto quedó claro que había tomado la decisión correcta. Desde su llegada, la mansión, antes silenciosa y fría, comenzó a transformarse. El primer encuentro entre Lily y Grace fue reservado. Lily, acostumbrada a que las niñeras fueran figuras temporales, no mostró mucho interés al principio. Pero Grace no se dio por vencida. Con paciencia y ternura, comenzó a ganarse la confianza de Lily, presentándole actividades simples pero significativas. Pasaron horas dibujando, leyendo cuentos y explorando el jardín. Lentamente, Lily empezó a abrirse, compartiendo risas tímidas y pequeños gestos de cariño. James observaba estos cambios desde la distancia, asombrado. Una tarde, regresó temprano de la oficina, algo poco común para él. Al entrar en la mansión, fue recibido por un sonido que lo detuvo en seco: risas. Siguiendo el sonido, llegó a la sala de estar y se quedó helado al ver la escena frente a él. Lily y Grace estaban en el suelo, rodeadas de hojas y marcadores. Lily, con una sonrisa que iluminaba su rostro, explicaba emocionada su dibujo mientras Grace la escuchaba con atención genuina, animándola a expresar su creatividad. Fue un momento tan simple, pero tan lleno de vida, que James sintió como algo se rompía dentro de él. Por primera vez en años, la mansión no parecía un museo, sino un hogar. Decidido a ser más presente en la vida de Lily, James comenzó a involucrarse en las actividades que Grace organizaba. Aunque su torpeza inicial era evidente, especialmente cuando intentaba dibujar o jugar con Lily, poco a poco se fue sintiendo más cómodo. Lily, por su parte, estaba encantada de tener a su padre cerca, y su entusiasmo era contagioso. Sin embargo, no todo era alegría. Aunque Grace siempre estaba sonriente y atenta, James notó un velo de tristeza en sus ojos,
como si cargara con un dolor que no compartía. Una noche, la encontró en la cocina, sosteniendo una fotografía antigua con una expresión melancólica. Al preguntarle al respecto, Grace le habló con cautela sobre la pérdida de sus padres y cómo había crecido en un orfanato. Aunque James no presionó, algo en su historia resonó profundamente en él, y comenzó a sentir un deseo de protegerla, no solo como niñera de Lily, sino como alguien que ya era parte de su familia. La tranquilidad que Grace había traído al hogar se vio interrumpida una noche cuando James estaba fuera. Grace estaba preparando la cena cuando el timbre de la puerta sonó. Al abrirla, se encontró con un hombre desconocido que preguntó por ella por su nombre. Su tono era casual, pero había algo inquietante en su mirada. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, dijo antes de marcharse. Cuando James regresó y Grace le contó lo sucedido, su preocupación se transformó en determinación. Contrató a un investigador privado para descubrir quién era ese hombre y por qué había amenazado a Grace. Lo que descubrió fue impactante. Los padres de Grace habían trabajado para una de las compañías subsidiarias de su padre, William Carter. Habían intentado denunciar prácticas ilegales, pero poco después murieron en un accidente que, según los informes, parecía sospechoso. James confrontó a su padre, quien no negó las acusaciones, pero tampoco mostró remordimiento. Para William, proteger la empresa era más importante que cualquier otra cosa. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión para James. Se dio cuenta de que no podía seguir perpetuando el legado de su padre y decidió tomar medidas para responsabilizarlo por sus acciones. Con Grace a su lado, James presentó el caso a las autoridades. El proceso fue largo y agotador, lleno de obstáculos y amenazas veladas de William. Pero James y Grace se mantuvieron firmes, apoyándose mutuamente en cada paso. Grace, aunque revivía el dolor de perder a sus padres, encontró fuerzas en el amor que había desarrollado por Lily y en la determinación de James por hacer lo correcto. Mientras tanto, Lily, aunque demasiado joven para comprender todos los detalles, fue testigo de la transformación de su padre. James comenzó a priorizar su tiempo con ella, descubriendo una nueva felicidad en las cosas simples, como leerle un cuento antes de dormir o llevarla al parque los fines de semana. Finalmente, el juicio culminó con un veredicto que hizo historia. William Carter fue declarado culpable de múltiples cargos, marcando el fin de su era de impunidad. Las acciones que durante décadas había logrado ocultar finalmente salieron a la luz, y con ello, su imperio comenzó a desmoronarse. Para James, la victoria no se sintió como un triunfo personal, sino como una redención. Sabía que la lucha no solo era por Grace o por el legado de sus padres, sino también por sí mismo y por Lily, quienes merecían un futuro construido sobre bases de honestidad y justicia. Como parte de su compromiso con este nuevo camino, James tomó la decisión de renunciar a su posición en la empresa familiar. Dejó atrás el peso de un apellido que, aunque representaba poder, estaba manchado por la avaricia y la corrupción. En una tarde soleada, mientras Lily jugaba alegremente en el jardín, recogiendo flores y persiguiendo mariposas, Grace y James se sentaron en silencio, observándola con una paz que hacía tiempo no sentían. Grace, con una sonrisa suave, lo miró y dijo: «Nunca imaginé que mi llegada aquí traería tantos cambios». James asintió, sus ojos reflejando gratitud y determinación. «Ni yo», respondió con sinceridad. «El hombre que regresó temprano aquel día no se reconocería en quien soy ahora. Pero tú y Lily me recordaron lo que realmente importa». Mientras las últimas luces del atardecer bañaban el jardín, James reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El dinero, las propiedades y los negocios que alguna vez definieron su vida ya no eran importantes. Su verdadero hogar no era la mansión imponente que había construido, sino las personas que estaban a su lado. Ahora, con el pasado confrontado y el futuro lleno de esperanza, James supo que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado: un propósito auténtico, un amor inquebrantable y una familia a la que proteger y valorar sobre todas las cosas. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.